Bien, vamos a explicar el mapa Guerra en Irak para Age of Steam y cuáles son las diferencias con el juego base. Aquí tenemos el mapa, le hemos colocado los cubos iniciales y hemos hecho algunos tracks para hacer la demostración respecto del funcionamiento. Veamos primero la configuración inicial y el terreno. El terreno efectivamente nos muestra Irak, una parte de Irak, el sur. Nos muestra también la bandera de Estados Unidos aquí abajo a la derecha, la de la Unión Europea arriba a la izquierda, y nos muestra 3 pozos petroleros en el costado derecho. También una casilla especial para el ejército norteamericano aquí a la izquierda. Respecto a la configuración inicial, tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, se sacan de la bolsa de cubos o mercancías todos los cubos de color negro. Y para cada pozo se va a tirar un dado. Se tira un dado para el pozo superior. Supongamos que salió el número 2 y se agregan entonces 2 cubitos negros allá. Aquí se tiró el dado, supongamos, salió el 3 cubitos negros, y aquí salió el dado con 4 cubitos negros. Podría ser de 1 a 6 en cada uno de los pozos. Luego, los restantes cubitos se meten a la bolsa con el resto de los cubos y se van a sacar 2 para cada una de las ciudades, como está ahora actualmente ya colocado. Salvo en Bagdad, que no recibe cubitos. Segundo, Bagdad es una ciudad número 5 y 6, o sea, cuando salga la etapa de producción eventualmente, podría recibir cubitos 5 y 6, pero lo más importante es que es una ciudad de destino de los cubos rojos, amarillos y azules. Es decir, es un punto neurálgico del país que requiere de esos 3 productos. Siguiendo con la configuración inicial, se rellena el tablero de mercancías para la producción, para la fase de producción de acuerdo a lo normal, salvo con la excepción de que en las columnas 5 y 6 de ambos lados no se coloca nada. Primero que nada, el lado derecho, porque no hay terrenos 5 y 6 negros o grises. Y el lado izquierdo, porque corresponde a Bagdad. La única forma en que pueden llegar cubos a Bagdad, a las columnas que están en vacío en estos momentos, es cuando alguien elige la opción de producción. Ahí vamos a explicar también que tiene una diferencia. Veamos las distintas fases del juego y cómo se ven afectadas. La emisión de acciones se mantiene la regla normal. Por cada acción emitida son 5 pesos que obtiene el jugador. En la determinación del orden de jugadores no hay ninguna novedad. Según el orden de juego se seleccionan las acciones. Ahora, aquí hay una acción especial que es la acción de Convoy o US Army, que está mencionado acá. ¿Cómo funciona esa acción especial, que puede ser seleccionada en vez de las demás? Que el jugador que se haya colocado ahí, supongamos que el jugador verde en un momento dado de la orden de turno subastó y pujó y quedó acá, ese jugador cuando tenga que trasladar un cubo puede saltarse una ciudad que sea del color del cubo para que llegue más lejos. Supongamos que quiera trasladar un cubo rojo. Este cubo rojo lo quiera trasladar desde esta ciudad hacia Bagdad, que también recibe cubos rojos. Normalmente, si lo lleva por sus rieles, tendría que parar ahí. Y si tiene la locomotora, por supuesto, la locomotora de 1 existe desde el principio del juego, va a recibir un punto de ingreso. Pero si está en convoy, como ocurre en este momento, puede saltarse el primer destino, solamente un destino, y llegar al segundo, en este caso Bagdad. Y ahí, si tiene la locomotora de 2, va a aumentar en 2 su nivel de ingreso. Entonces, es una forma de evitar que alguien le coloque un destino que haga que su cubo quede atrapado y puede llegar más lejos. Es una forma de incrementar los ingresos, podríamos decir. Eso es convoy. Respecto de la construcción de los tramos, ¿qué novedades hay? Primero que nada, que los desiertos cuesta 3 pesos construir. Eso, como factor de terreno, eso es lo que hay que considerar, y se aplican los factores normales de si son pueblos, si son cruces, los cambios, el redireccionamiento, etc. ¿Qué otra cuestión más? Que también existen unos tramos que están dibujados aquí en las líneas. Por ejemplo, acá entre Kuwait y Estados Unidos, y también entre Sar y Estados Unidos, los jugadores van a poder construir este tramo aquí o este acá pagando 5 pesos. Y se coloca simplemente la fichita, no se coloca ningún track, ninguna loseta. Simplemente se coloca la fichita en su turno. Lo mismo ocurre acá en este sector. El jugador que llega hasta este hexágono de desierto luego puede construir el pequeño tramo que llega a la Unión Europea.
Gráficamente bastante poco espacio que se deja para colocar, pero se coloca ahí, al borde. También cuesta 5 pesos. La única exigencia es que en el caso de Estados Unidos, acá abajo, para que se pueda construir esta línea, esta ciudad que está aquí, este pueblo que está aquí, tiene que ser transformado en ciudad, tiene que ser urbanizado. Por ejemplo, alguien colocó así, y en ese caso se podría construir recién un, un tramo con la ficha del jugador. ¿Ok? Si está solamente como pueblo, no se podría construir el tramo. ¿Qué más respecto de la construcción? La única forma en que un jugador pudiera llegar hasta estos pozos petroleros, por ejemplo, si el jugador verde quisiera terminar ese tramo y colocar esta fichita acá, pagando 3 pesos por supuesto, la única forma de hacerlo es que tenga el ingeniero. Es decir, aquí por ejemplo, estamos seleccionando ingeniero. O sea, cada vez que alguien quiera construir una fichita que llegue al pozo petrolero, en ese instante tiene que tener. Si otro jugador quiere llegar hasta acá, por supuesto tiene que tenerlo. Si el jugador verde en una ronda posterior quiere construir, por ejemplo, una salida desde acá hacia allá, va a tener que tener en ese instante ingeniero. O sea, el momento en que un riel llegue, desemboque en el pozo petrolero, en ese instante siempre el jugador tendrá que tener la selección del ingeniero. Ahora, para los efectos del movimiento, se entiende que Estados Unidos y la Unión Europea son ciudades negras que requieren cubos negros. Por lo tanto, los cubos de los pozos petroleros se pueden trasladar desde luego a las ciudades negras que luego se urbanicen en el transcurso de la partida y que se coloquen en estos pueblos, como siempre ha ocurrido, pero al mismo tiempo aquí es negro y también acá es negro. En todo caso, cada vez que se trasladen cubitos negros, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, ese cubito negro se va a dejar delante del jugador. Lo tiene que atesorar porque al final de la partida y antes de hacer la última fase de reducción de ingresos, esos cubitos negros, cada uno de ellos se va a sumar al nivel de ingresos para luego hacer las multiplicaciones. Los pozos petroleros no reciben mercancías, sin embargo puede pasar mercancías a través de él. Sin embargo, si la mercancía que pasa es un cubo negro, por ejemplo, si este jugador quiere tratar un cubo negro desde acá hasta acá, pasando por este otro pozo, tendría que usar la función de convoy, es decir, esta función que está acá, de Use Army, porque ahí se entendería que es un color negro el pozo petrolero, ¿ok? Pero pasar otro tipo de cubos por encima de un pozo petrolero es factible y se cuenta como un tramo. Naturalmente también se cuenta como un tramo el trasladar a través de esta fichita. Ese es un tramo también y se cuenta para los efectos de la locomotora. Ya hemos dicho también que la posibilidad de mover cubos a través de una ciudad del mismo color ya se puede usar a través de la función de convoy. Luego, la fase de obtención de ingresos, de acuerdo al track de ingresos, no hay ninguna novedad. Los gastos son exactamente los mismos. La reducción de ingresos igual. El aumento de mercancías, simplemente se tiran 4 dados. Cada vez que se quiera aumentar mercancías, tratándose de 4 jugadores, se tiran 4 dados. Tratándose de 3 jugadores, se tiran 3 dados. Es decir, la regla en este caso es, no se tiran 6 dados como ocurre en la mayoría de los mapas de Age of Steam, sino que el número de jugadores determina el número de dados. Y existe una opción más avanzada o más difícil para veteranos. Si son 4 jugadores, se tiran solamente 3 dados. Es decir, para que haya más dificultades en la cantidad de cubos. Pero este tablero tiene una dificultad original respecto de las mercancías porque cada ciudad empieza con 2 cubos solamente en vez de 3, que es la regla general en la mayoría de los tableros. Respecto de las funciones, podríamos agregar que el ingeniero construye 4, de acuerdo a lo normal. Sin embargo, le permite además ser el único que puede construir un track que llegue a uno de los pozos petroleros. Ya dijimos el convoy. La urbanización funciona igual y la producción es distinta. La producción funciona de la siguiente manera. La persona que quiere elegir producción y la tiene que hacer en el momento de la producción, es decir, cuando se tiran los dados, en ese instante, antes de que se tiren los dados, la persona lo que hace es buscar en la bolsa los cubos negros, saca un cubo negro si queda y lo coloca en alguno de los 3 pozos. Lo coloca simplemente, gratuitamente, lo coloca aquí, 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 depende de donde quiera. Lo coloca acá, por ejemplo. Y luego, de la bolsa, va a sacar 4 cubos al azar. Mete la mano a la bolsa, saca 4 cubos al azar. Supongamos que sea esto. Puede salir un negro también, por supuesto. Y lo coloca
en el track de mercancías donde él quiera. Por ejemplo, lo podría colocar en Bagdad y lo coloca en la columna tercera del número 6. Es decir, coloca dos cubos la persona que hace producción, que es lo normal en Age of Steam, solo que uno de ellos va a tener que ser un cubo negro si lo hay. Si no lo hay, no hace esa parte de la función. Y el segundo cubo saca 4, y los cuales elige uno. De tal manera que puede ser incluso un poco más interesante esta opción que la del juego normal. Bien, ese entonces ha sido el mapa de Age of Steam, War in Iraq, guerra en Irak. Es un mapa bastante interesante. No cambian tanto las reglas, salvo esta de el convoy para saltarse un color y avanzar, llegar más lejos. Y la pelea por los cubos negros es muy interesante, especialmente si se pueden trasladar a las esquinas de la Unión Europea o de Estados Unidos, porque son puntos que se incrementan al final de la partida. Bueno, eso sería todo.